Bien, el presente video tutorial pretende explicar el procedimiento a seguir para el cálculo de la media, la mediana y la moda cuando los datos están agrupados en clases o en intervalos. Para ello, pues presentamos la siguiente situación. En una calle de la ciudad, un dispositivo de radar midió las velocidades de algunos automóviles en kilómetros por hora. Entonces, esa información me la dan en esta tabla de distribución de frecuencias, donde están las velocidades que están distribuidas o caracterizadas por unos intervalos. Están las marcas de clase, que como ustedes recuerdan, son el promedio de cada uno de los límites de las clases, límite inferior y límite superior. Está la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, que son los mismos porcentajes, y la frecuencia relativa acumulada. Bien, para el cálculo de la media, mediana y moda, vamos a hacer un cambio. En lugar de colocar MC, ¿cierto? Colocamos X o Y con el propósito de pues estar acorde con las fórmulas que vamos a trabajar. Bien, bueno, vamos a iniciar con el cálculo de la media. La media se calcula con la sumatoria del producto de cada uno de los valores de las marcas de clase con la frecuencia absoluta. Bien, y luego se divide esa sumatoria entre el número de datos, que en este caso pues es 20. Para ello vamos a generar una columna adicional y en esa columna vamos a incluir los productos que les acabo de mencionar. Entonces, hacemos control C aquí, pegamos esto y aquí en esta columnita va a ir el producto de cada una de las marcas de clase por la frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos clic, igual, seleccionamos la marca de clase, la multiplicamos por la frecuencia, enter, me da 50,5, nos paramos en esta celda, aparece esta cruz, doble clic aquí y se replican los valores de la multiplicación. Entonces ahí ya tenemos eso. Como tengo que sumar, es una sumatoria, entonces escribimos aquí suma, nos paramos en esta celda, doble clic, igual, insertamos la función suma, doble clic, seleccionamos los datos a sumar, enter. Bien, esa es la sumatoria de los productos. Aquí escribimos igual, copiamos este valor, enter. Bien, el número de datos es este 20, entonces igual a 20. Bien, entonces la media resulta de dividir estos dos valores. Igual, seleccionamos esta celda, dividido el número total de datos. Y tenemos que la media es de 68,65, es decir, es el promedio de las velocidades de los automóviles en kilómetros por hora. De esa manera calculamos la media. La mediana tiene el siguiente procedimiento. Interpretemos primero la fórmula. Aquí está el signo de la mediana. Este L sub I es el límite inferior donde se encuentra la mediana. Límite inferior. A es amplitud, es decir, la diferencia entre los dos valores del límite inferior y límite superior, que ahorita lo miramos. N es el número total de datos. Este F mayúscula es la frecuencia acumulada anterior a donde se encuentra la mediana. Entonces este I menos 1 significa anterior. Ahora explicamos más detalladamente eso. Y este F sub I es la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana. Bien, entonces ustedes saben que la mediana es el valor que se encuentra exactamente en la mitad del grupo de datos. O sea que hay 20 datos, entonces la idea es que vamos a encontrar un valor que se encuentra en la posición 10, ¿cierto? Para eso nos sirve esta columna, la frecuencia acumulada. Entonces, vamos a mirar, la posición 10 estaría cerca a este valor 12, porque aquí van 12 valores acumulados. Entonces, en esta clase, vamos a pintarla
de amarillito, en esta clase se encuentra la mediana en el intervalo entre 56 y 67, porque el valor de la mediana dio 10 y el valor más cercano a 10, ¿cierto?, es 12. Bien, entonces, ya encontrado la clase donde se encuentra la mediana, entonces ya empezamos a ubicar los valores de la fórmula. Límite inferior de esa clase, entonces el límite inferior sería este 56. Entonces lo escribo, 56, límite inferior. La amplitud es la diferencia entre el límite inferior y el superior. Entonces hacemos un doble clic igual. Entonces serían 67 menos 56. Enter. Me da 11 el valor de la amplitud. Aquí me dice, es la posición literal de donde se encuentra la mediana. N dividido 2, o sea, 20 dividido 2 da 10. Y aquí es la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana. Entonces, es de la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana. La frecuencia anterior es esta. Tiene un valor de 1. Entonces escribimos 1. Y la frecuencia absoluta, donde se encuentra la mediana, en este caso es 11. Bien, ya tenemos los valores, ahora simplemente lo que tengo que hacer es insertar esta fórmula en Excel. Entonces escribimos igual. Entonces me dice aquí límite inferior, entonces hago clic en el valor del límite inferior, me dice suma la amplitud, del valor de la amplitud, hago clic en el valor de la amplitud, y me dice que aquí hay un paréntesis que está multiplicando, entonces abro un paréntesis. Aquí hay una división, lo que me indica que es otro signo de agrupación, por lo tanto abro otro paréntesis. N sobre 2, 10, menos, ¿cierto?, la frecuencia anterior, que es esta, 1, cierro paréntesis, dividido la frecuencia absoluta, que tiene aquí en este caso un valor de 11, cierro paréntesis, y listo, enter. Ahí me dice que hay un problema, entonces falta un paréntesis, enter. Me pide corrección de la fórmula, digo que sí, y listo. Bien, entonces aquí el valor de la mediana es 65. Es el valor que está exactamente en la mitad del grupo de datos. Es decir, que el 50% de las velocidades son iguales a 65 kilómetros por hora o menos. Y también que el otro 50% de velocidades es iguales o superiores a 65 kilómetros por hora. Bien. Para el cálculo de la moda, hacemos algo parecido, pues la fórmula me indica qué paso seguir o qué debo tener en cuenta. Entonces, aquí está el signo de la moda, saben que la moda es el dato que más se repite. Está el límite inferior donde se encuentra esa moda, ahorita miramos cuál. A es la amplitud, que en este caso sería el mismo valor. Y estos valores de D me indican la diferencia, ¿cierto?, del valor de la moda respecto a otras frecuencias. Entonces vamos a ir mirando una por una. Entonces, la moda es el dato que más se repite, es decir, es el de la mayor frecuencia. Entonces nosotros vamos a ver esta columna y curiosamente la frecuencia, ¿cierto?, se encuentra en la misma clase donde se encuentra la mediana. Entonces la frecuencia más alta es 11. La voy a pintar de otro colorcito para que la identifiquemos como la frecuencia, y como esta es la mayor, la más alta, le llamamos frecuencia modal. Listo. En esta frecuencia, nuevamente el límite inferior de esta clase es 56, entonces lo escribimos 56. La amplitud viene siendo la misma, o sea, no cambia. Y D1 es la diferencia
de esta moda, de esta frecuencia respecto a la frecuencia anterior. O sea, 11 menos 1 es el valor de D1. Y D2 es la diferencia de esta frecuencia modal respecto a la siguiente frecuencia. O sea, 11 menos 5, 6. Y listo. Ahora sí aplicamos la fórmula. Igual, límite inferior, clicamos ahí, más la amplitud, que es 11, me dice que hay que multiplicar, multiplicamos, aquí dentro hay un paréntesis, luego me indica que debo hacer otro paréntesis, hay una adición, perdón. Entonces me dice divida de 1, tomo de 1, dividido en una suma. Entonces vuelvo y armo paréntesis, de 1 más de 2. Cierro paréntesis para el denominador, cierro paréntesis para toda la fracción, ¿cierto? Y cierro paréntesis para ese valor que está ahí, enter. Entonces aquí creo que hice un paréntesis más, hacemos corrección de la fórmula y listo. Bien, entonces la moda me viene dando, me tiene un valor de 62,875. Aquí podemos dejarlo con 2 decimales, ¿cierto? Y listo. Entonces, de esta manera hemos explicado el procedimiento para trabajar o para calcular la media, la mediana y la moda cuando tengo una tabla de distribución de frecuencias.